Muy buenas noches, soy el pastor Josué Ávila Pérez desde la Iglesia Celá en la ciudad de Barranquilla. Entonces, estamos en la tercera clase de teología sistemática en sí. Eh, está, Habíamos visto los grandes peligros que amenazaron las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Recordemos que nuestra doctrina está fundamentada en los profetas y en el apostolado que dejó el Señor Jesús. ¿Cuál fue este apostolado? Culminó con la vida y la obra del último de los discípulos, que fue Juan. Recordemos algo. El apóstol Pablo fue apóstol porque se le aparece el Señor Jesús cuando iba camino a Damasco, y él mismo lo dijo: yo soy un abortivo. Entonces ahí vemos algo, que para ser apóstol es necesario haber presenciado al Señor Jesús. ¿Ya? El detalle es que ahora hay mucha gente que se autodenomina apóstol o lo ordenan apóstol. Ya eso es algo muy particular, ya es algo muy diferente. Y les confieso algo, yo casi caigo en este asunto, y gracias a mis hermanos en la congregación que prácticamente me ayudaron a abrir los ojos, a esos ancianos, a una hermana que amo mucho, fue la que me dice: mira lo que está pasando, hermano, vea lo que está pasando. Y gracias a nuestro Dios, al discernimiento de su poderoso Espíritu Santo, a esa sabiduría que nos entregó en el momento, a la comprobación con las Escrituras, nos dimos cuenta que casi nos metemos en un dolor de cabeza, casi nos metemos en una de las más grandes herejías que está afectando a la iglesia evangélica actualmente, en este famoso movimiento apostólico y más. Algo que en relación con las escrituras no tiene ningún fundamento. Entonces, vemos allí el segundo, cómo fue el segundo peligro que amenazó las enseñanzas del Señor Jesús y de los apóstoles en la incipiente iglesia. ¿Ya? Ahí lo podemos comprobar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando se celebra ese primer concilio para poder exponer esa serie de posiciones que se fueron levantando en contra de una sana doctrina, en contra de las enseñanzas del Señor Jesús, en contra el mismo bautizo del Espíritu Santo cuando lo recibían aquellas personas que se convertían a Jesús, cuando lo recibían. Y ocurre actualmente también cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en lo más profundo de nuestro corazón y queremos que Él cambie de una manera sincera y poderosa nuestra vida. ¿Ya? Entonces vimos allí ese segundo grupo que afectó los judaizantes. Vamos a un tercer grupo o un gran peligro que amenazó la enseñanza de nuestro Señor Jesús, la doctrina, la enseñanza, el evangelio de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles. Eso fue el imperio. Entonces vemos que el tercer grande peligro y el más fuerte de todos fue el imperio romano. Empezó con la persecución con el emperador de Nerón, allá en el año 64 al 68, después el emperador Domiciano, del 81 al 96, con la persecución de Trajano en el año 109 al 111, la persecución del emperador Marco Aurelio del 161 al 180, la persecución del emperador Septimio Severo del 202 al 210, la persecución de Maximino, del 235. Hay un declive, una pugna interna en el imperio, entonces aparece otros emperadores y después aparece otra gran persecución del emperador Decio con el 250 al 251, el emperador Valeriano, que eso fue terrible, de las más violentas, junto con la persecución del emperador Diocleciano y la gran persecución de todas, que fue del 303 al 313. Recordemos que en ese primer periodo de estos emperadores que eran terribles, eso era, como dicen las escrituras,
En cada periodo de nuestra historia aparece siempre un anticristo. De acuerdo al comienzo del cristianismo como tal. Y les quiero decir algo. Muchos autores, tanto protestantes como católicos, en sus teologías expusieron de muchas maneras que Pablo prácticamente es el creador de este nuevo movimiento que surge, teniendo como base al Señor Jesús como el cristianismo. El mismo Pablo nunca lo dijo así. Si no vamos a las evidencias bíblicas, él nunca fue así. Fueron los autores que escribieron sobre Pablo. ¿Ya? Ni siquiera la patrística, o sea, los primeros padres después de que estuvieron bajo esta persecución del Imperio de Roma. Entonces, tengamos algo en cuenta. Pablo nunca fue el padre del cristianismo. El padre del cristianismo es el Señor Jesús, porque a veces se cae en ese error. Ya, un error muy común, y ha tocado aclarar fue que el caso del Islam con el cristianismo. Confunden al Dios del Islam, al Dios del profeta Mahoma, que es Alá, con el Dios Trino. Eso es falso, lo más falso que hay. No hay ni punto de comparación. Ellos tienen su Dios, ese Dios no tiene hijo, ese Dios no es trino. Nosotros tenemos el verdadero Dios, que sí es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy diferente en todo en comparación con el Islam. Entonces también tengamos en cuenta eso. Se los estoy diciendo porque a lo largo de estos estudios de la teología vamos a encontrar muchas veces ciertas comparaciones de tipo histórico con estas nuevas doctrinas que se levantan, que son heréticas, que la copian a lo largo de la historia muchos movimientos para adherirse tanto al cristianismo o para combatirlo. Ya, ahí aparecen otras. A su debido tiempo vamos a llegar a ese punto. Entonces, ahí vemos que ese último gran peligro y el más terrible fue el del Imperio de Roma. En el periodo del emperador Nerón y Domiciano, entre esos dos emperadores, es cuando prácticamente todos los discípulos del Señor Jesús, todos los apóstoles, es cuando ya dejan de existir. Entonces dice la tradición que todos fueron, o prácticamente casi todos fueron martirizados. El único que falleció, pero falleció preso, a la final fue libre, pero estaba preso de todas maneras en la isla de Patmos, que fue el apóstol Juan, el discípulo amado, el autor del Evangelio de Juan, las primera, segunda, tercera carta de Juan y el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Ese libro de Apocalipsis, cuando llega el punto de estudiar el subtema de escatología, hay una serie de elementos que son muy relevantes para poder entender la profecía escatológica, ¿ya? La profecía del libro de Apocalipsis es de mucho cuidado porque ahí es donde muchas personas a lo largo de la historia han querido plantear cosas que no son, que no se cumplen. Incluso en nuestro tiempo actual, contemporáneo a nosotros, han salido personas diciendo unas cosas, diciendo otras cosas basadas en una tergiversación, en un torcimiento, en una falta de iluminación, en un manejo muy fallo hermenéutico de ciertos pasajes del libro del Apocalipsis. Y el detalle es que el libro de Apocalipsis se tiene que manejar en el contexto general de la Biblia, con mucho énfasis en los profetas mayores, especialmente en lo que es el profeta Daniel y el profeta Ezequiel, ¿ya?
No lo digo yo, lo dicen los estudiosos, lo dicen los eruditos, lo dicen los doctores en divinidad. Yo simplemente estoy llevando el mensaje que aprendí en mis diversos estudios. ¿Ya? Recordemos lo siguiente, cada uno de estos grandes peligros siempre, siempre y siempre infiltró personas en las diversas reuniones, en las diversas comunidades, para tergiversar el mensaje que se estaba dando del Evangelio, torcerlo y para poder tratar de desviar la fe y corromper la sana doctrina que se estaba enseñando en el momento. Tengamos siempre en cuenta eso. Eso de la tergiversación, el torcimiento, la mala interpretación no viene desde ahora. Eso viene desde, incluso desde la época anterior al Señor Jesús. Recordemos que el mismo Jesús confrontaba a los escribas, a los fariseos, ni por no decirlo también a los saduceos, a estos grupos que tenían pugnas entre ellos y se creían los que más sabían de palabra, y el mismo Señor los confrontaba con la misma escritura que ellos torcían, que la acomodaban a sus propios intereses, y ahí vemos cómo lo que ocurre actualmente, ¿ya? Entonces, eso no es nuevo, eso viene desde antes del Señor Jesús y ha continuado así a lo largo de la historia de la iglesia, ¿ya? Vemos el caso de que el apóstol Pablo, él venía y exhortaba a los hermanos en las diversas congregaciones donde él estuvo en el proceso de evangelización, a exhortar a cada congregación, a cada comunidad, a que ellos mismos se cuidaran de estos falsos apóstoles, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, confrontándolos directamente con las mismas escrituras. Ahí vemos el caso de los hermanos de la iglesia de Berea, cuando llega Pablo con Sil, con ese otro compañero, precisamente por una persecución contra Pablo. Entonces se alegraron mucho los de Berea y ellos comprobaron a la luz de las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo y su compañero enseñaban. Entonces veamos que esto no es desde ahora, es desde la iglesia incipiente, desde antes de Cristo. El mismo Jesús lo confrontó, los profetas confrontaban a los mismos sacerdotes y así sucesivamente al pasado a lo largo de la historia. Hay un pasaje muy clave en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versos 3 al 5. El mismo apóstol Pablo se lo enseña al joven Timoteo y le dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira el consejo que le está dando el apóstol Pablo al joven Timoteo, que está ya decidido a entrar en el obispado. Entonces él está diciendo: mira, si alguno quiere enseñar otra cosa, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que no es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido. O sea, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas. O sea, le gusta discutir, le gusta entrar en ese debate para hacerse lucir como el que más sabe. Pero a la postre, y me gusta mucho esta palabra, a la postre, como para cerrar todo esto, la misma palabra lo confronta. Esto no es nuevo, mis hermanos, no es nuevo. Ha ocurrido desde allá, el apóstol Pablo lo sabía y lo estaba enseñando a toda la congregación, a los líderes que estaba formando en el momento. Y a mí me gusta algo. Tú, como mi hermano en Cristo, si apenas has nacido y te llama la atención aprender de las escrituras, infórmate muy bien.
en el sentido de que pone en duda todo lo que tú escuches y trata de comprobarlo a la luz de las escrituras. En un principio se te puede parecer un poco complejo, pero si tú te metes en oración, bajo una guía del Espíritu Santo, bajo personas que realmente manifiestan testimonio y son leales y fieles a las escrituras, me refiero en que llevan un estudio en lo posible bastante profundo, ellos son los que te pueden ayudar, ellos son los que te pueden ayudar a que tengas un mejor discernimiento conforme a lo que estás escuchando en los mensajes. ¿Ya? Se presentan muchos. Hay muchos que son muy buenos, hay muchos que son guiados por el Espíritu de Dios, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo demuestra. El Señor Jesús lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. El apóstol Pablo lo dijo, si no enseña la doctrina conforme a la piedad, está envanecido. Y así aparece en muchos apartes en el Nuevo Testamento. Entonces ya vimos lo que es la teología en sí, que viene siendo la ciencia relacionada con el estudio de Dios exclusivamente. Ahora sí vamos a entrar de lleno, perdón, antes de entrar de lleno, entrando así un breve repaso. Entonces vimos lo que es el concepto de teología, lo que vimos el concepto de religión y también vimos los grandes peligros que amenazaron a la iglesia incipiente, a la iglesia primitiva a la que se estaba conformando, los tres grandes peligros. Y ahora sí vamos a entrar lo que es de lleno, lo que es la teología sistemática. Entonces, ¿qué es la teología sistemática? La teología sistemática es el estudio de una serie de doctrinas cristianas en su relación de las unas con las otras, en un sistema que es lógicamente consistente. Ahora me preguntarás, ¿cómo así? Ya. Entonces, ¿cómo así? Mira, las doctrinas cristianas se pueden definir como las verdades fundamentales que encontramos en las Sagradas Escrituras ordenadas de una forma sistemática. Mira esto. Entonces encontramos la doctrina de la Trinidad a lo largo de toda la Escritura y vemos un despliegue de ella en el comienzo, en el inicio, en el primer capítulo, en el versículo 1 de el libro de Génesis. Quiero irme allá un momento para poder hacerme entender un poco mejor. Y dice así la escritura, me estoy basando en la Biblia versión Reina Valera 1960. Llegado el caso, yo les diré qué versión estaré utilizando. En el capítulo 1 del libro de Génesis, me voy en sí y en el versículo 1, que es solamente una línea en la Reina Valera, y voy a tener como un respaldo la Biblia hebraica o stuttgartensia. Yo creo que le he explicado más de una vez el por qué me baso mucho en ella. Y ahí vemos que cuando se refiere a este mismo pasaje, ahí tiene otro tipo de nombre relacionado con Dios. Y allí vamos a estudiar un momentico. Entonces dice así el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, en la versión Reina Valera 1960. Dice así la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo esto te lo estoy diciendo como un ejemplo de una de las doctrinas fundamentales de nosotros, de las Sagradas Escrituras, de las Sagradas Escrituras, no de nosotros, sí, de nosotros como cristianos evangélicos, pero de las Sagradas Escrituras, una de las verdades fundamentales. Estoy diciendo solamente un ejemplo y quiero irme a la Escritura para que veas tú lo hermoso y el por qué es necesario aprender doctrina. ¿Ya? Entonces, estoy utilizando como un ejemplo acá el libro de Génesis en la versión Reina Valera 1960, el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la Biblia textual o la Biblia hebraica o la stuttgartensia, la que está basada en los documentos más antiguos hasta ahora conocidos,
ya va en una cuarta edición, ya esa Biblia está cotejada con los documentos que se encontraron en las cuevas de Qumran en el siglo pasado, en el año 1948. Dice así, óigase bien, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces, vemos en una versión que dice Elohim. Y vemos en la versión que utiliza en sí el pueblo evangélico de habla hispana, dice Dios. Un solo término, todo lo que implica. Entonces, ¿es necesario tener conocimiento de doctrina? Sí, señor. Para poder fundamentar y entender una de las doctrinas bases, claves, que no se puede modificar, no se puede tocar, que es la Trinidad. Estoy diciendo solamente un ejemplo. ¿Por qué la hebraica o la stuttgartensia o la Biblia textual utiliza el término Elohim, mientras que la otra Biblia utiliza el término Dios? ¿Qué encierra Elohim en una Biblia y el otro Dios? Bueno, para profundizar un poquito, solamente un poquito, porque llegará el momento en que entremos a estudiar de lleno esta doctrina, el término Elohim es así. Traduce como creador. Su pluralidad se distingue en la frase y se va al caso de la creación del hombre en el capítulo 1, verso 27 y 26, perdón. Dice así el mismo capítulo de Génesis, para poder entender el término. Dice así, entonces dijo Dios, y aquí hay una acción, está hablando Dios, y dice una acción, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos dos pronombres que se utilizan en el plural, nosotros, y está metiendo ahora una acción, está metiendo ahora el verbo hacer en plural en nosotros, que es hagamos. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice la Biblia hebraica en el mismo versículo 26, dice así, e hizo Elohim, perdón, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre todos estos animales. Vea esto. Allá dice Dios, pero la textual dice Elohim. La traducción del término Elohim es, hay una pluralidad en el término. O sea, no es uno solo, son tres. Esto afirma la doctrina de la Trinidad. Esto es solamente como un ejemplo. Vamos después a entrar de lleno en sí lo que es esta doctrina. Entonces me preguntarás, ¿es necesaria la doctrina? Vuelvo y te digo, es muy necesaria. ¿Por qué? Porque la doctrina nos proporciona lo necesario para exponer de una manera autorizada la verdad. ¿Cómo así? Cuando nosotros entendemos las doctrinas bases que encontramos en las Sagradas Escrituras, ojo, esto no solamente es para nuestro crecimiento en conocimiento, es para poder entender mucho mejor a nuestro Dios. Claro que sí, nosotros establecemos una relación muy particular con Él en oración, en ayuno, en vigilia, cuando tomamos la cena con Él, la compartimos con los hermanos, cuando nos congregamos, cuando estudiamos con la palabra, cuando meditamos en ella, cuando la aplicamos en nuestra vida. Todo esto es necesario, pero el conocimiento solo se adquiere haciendo un estudio. Ya, este estudio es el que nos va a proporcionar lo necesario para poder exponer de una manera autorizada, y cuando me refiero a autorizada es con propiedad
de entendimiento ante cualquier tipo de aberración que quiera afectar estas doctrinas que se encuentran en la Biblia. ¿Ya? La doctrina de la Trinidad es una doctrina muy atacada y es algo que no se puede tocar cualquier denominación que se llame cristiana y toque la doctrina de la Trinidad. Mi hermano, eso no es cristiano. Se los digo así. No es cristiano. Y vemos muchos grupos así. Atacan la deidad de Jesús, atacan la deidad del Espíritu Santo y atacan la deidad del Padre. Atacan la esencia de Dios como tal. Y contra todo eso, ya los primeros cristianos lo combatieron. Entonces, vuelvo y repito la pregunta. ¿Es necesaria la doctrina? Sí, señor. Es muy necesaria la doctrina. Porque si no, nos van a mover el piso. Y cuando nos mueven el piso, quiere decir que no estamos fundamentados en la roca. El Señor Jesús, y aunque me salga un poco del contexto, fue muy claro. Si yo no tengo mi fundamento claro en la Escritura, en sus doctrinas, va a venir un río impetuoso, va a venir la tormenta y va a derribar mi casa. Me estoy haciendo entender. La doctrina es muy necesaria. Ayuda a mi crecimiento espiritual. Ayuda a mi crecimiento en conocimiento. Estoy sabiendo hasta cómo es la administración interna en una congregación de sana doctrina. Y eso lo vemos en uno de los apartes de la teología sistemática, que es la eclesiología. ¿Ya? El estudio de la iglesia, su gobierno, su historia y así sucesivamente. No nos vamos a conformar como eruditos en teología, no. Si ya tú quieres estudiar de otra manera la teología muy profunda, ahí hay muchos, ahí hay universidades y hay todo eso, te toca pagar bastante, porque es una carrera profesional. ¿Ya? Entonces aquí estamos en las doctrinas fundamentales, lo que es la teología sistemática, los ángeles, la Trinidad, el pecado, la salvación, la iglesia, y así sucesivamente, para tener claro esas doctrinas fundamentales, doctrinas que no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque es clave, van a afectar mi salvación. Es así. ¿Por qué? Dice la Escritura que el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Si te das cuenta, es atacada la Trinidad. Entonces, la Trinidad no se puede tocar. Es una doctrina fundamental. Esto es como un ejemplo. Entonces vemos que la doctrina es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el conocimiento y nos protege del error. El apóstol Pablo, en el libro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vean esto, escucha esto bien. Lo repito, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira, aquí está Pablo exhortando a los hermanos en la iglesia en Galacia, en la región de Galacia. Recordemos algo. Bueno, no le hemos llegado, no hemos visto todavía. La región de Galacia tenía muchas congregaciones. Tenía bastantes iglesias en sí. Entonces sigue diciendo la escritura.
a esa carta a los Gálatas, del apóstol Pablo en el capítulo 1 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Voy a complementar esto con la versión traducción lenguaje actual, y dice así el mismo pasaje. En el verso 6 dice: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Vemos algo acá. ¿Por qué es importante el conocimiento de la doctrina? Aquí dice, en el versículo 6 dice: casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios. La doctrina nos ayuda en la obediencia. Y sigue diciendo, el versículo 7 en la Reina Valera dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso es que la importancia del conocimiento de la doctrina nos protege del error. ¿Ya? El conocimiento doctrinal siempre nos va a proteger del error. Sigue diciendo la palabra en el versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mira la advertencia que está haciendo el apóstol, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Te lo voy a leer aquí en la traducción lenguaje actual desde el verso 7. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. ¿Ya? El término que utiliza la Reina Valera 1960, anatema, es sea maldito. Mira lo terrible que es cuando se tuerce o cuando se manipula un pasaje y se quiere acomodar a intereses particulares. Es terrible, es terrible. ¿Por qué? Porque lleva a error. No solamente la persona que está enseñándolo está en un error, sino que enseña otro error. Y así sucesivamente va creciendo algo herético. Totalmente herejía, está en contra de la misma voluntad del Dios revelado en la palabra. Dice el versículo 9 en la Reina Valera, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, hace el énfasis el apóstol, dice: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice la traducción lenguaje actual: vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho, si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Entonces, repito y lo voy a seguir repitiendo durante siga todo esto. ¿Es importante la doctrina? Claro que sí. Nos protege del error. Es muy importante. Demasiado importante, diría yo. Entonces, hay un punto acá. La doctrina hay que aprenderla porque ella no solamente nos ayuda a protegernos del error, también protege a la congregación, protege a la iglesia de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores y así sucesivamente. Ya les dije, eso viene desde la misma época del Señor Jesús. Ahora bien, hay un pasaje muy clave en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4, dice, y quiero que me pongan atención en lo que voy a leer acá, dice: porque vendrá tiempo, dice el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Quiero
hacerlo un poco más claro, en la traducción lenguaje actual, esta misma cita, segunda de Timoteo, el capítulo 4. Dice así la escritura, versículos 3 y 4. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Dice el verso 4. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Si te das cuenta, y el mismo apóstol Pablo le está enseñando a otro discípulo, que es a Tito, en el capítulo 2, verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, la Biblia. Pero ¿qué ha pasado en nuestra época actual? Hay una pereza, hay como si les picara el leer la palabra. Y se los digo así, estoy siendo franco y sincero. No se quiere leer, no se quiere estudiar. Cuando se hacían cursos en la congregación, se empezaba con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero prácticamente eran 2, 3, 4 los que lo terminaban. Ya, entonces cuando se hablaba de ese tema, en cualquier sermón se tocaba, entonces se sorprendían. Y no es así. Tenemos que aprender doctrina, tenemos que leer profundamente las escrituras, porque van a llegar, y estamos en esos tiempos, mis hermanos, sufrirán la sana doctrina. ¿Tú sabes qué es lo que está de moda ahora? El coaching. Entonces se levanta X persona y lo que hace es motivar, más no evangelizar. Y un pasaje en una reflexión, yo tengo ese que evangelizar no es motivar. Mi hermano, me pusieron en los comentarios infinidad de muchas cosas, pero les estoy sincero, yo me gocé porque sé que fui sincero en las escrituras, utilicé la palabra como tenía que hacer. Y te digo algo, cuando tú eres fiel a la palabra, y la misma palabra te respalda, la misma escritura te fortalece, la misma escritura te da ánimo de seguir adelante. Su poderoso Espíritu Santo nos está hablando allí, el Dios Padre nos está hablando allí, el Señor Jesús nos está hablando allí. Ya, es necesario. Se inventan muchas cosas, tuercen pasajes, quieren decir algo que no es. Entonces, nosotros tenemos que hablar lo que es de acuerdo a la sana palabra. Me gusta mucho este punto de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. La voy a repetir de nuevo porque llegará el día. Estamos en esos días, mis hermanos, en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. ¿Cuáles son esas enseñanzas diferentes? Tú sí todo lo puedes. Tú eres esto, tú esto, tú esto, aquello y tal. Entonces se centra en un conocimiento antropomórfico, en un conocimiento basado solo en el hombre. Y entonces, ¿es motivacional o no es motivacional? Está levantando ánimos allí de una manera superflua. Pero cuando se estrellan a la realidad, ya es otro asunto. Ahora, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Lo que está pasando actualmente en muchos canales en YouTube. Ya. No vale la pena decir nombres. Vale la pena decir qué es lo que se está haciendo con las escrituras, torciéndolas, que es muy diferente. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Entonces se inventa, ahí está la historia, y de Biblia nada.
Entonces no se está enseñando doctrina. Es fundamental la enseñanza de la doctrina. Entonces, ya vimos todo esto, todo lo que afectaba el conocimiento en la iglesia incipiente, ¿ya? Porque es necesario, porque es imperativo, lo digo así, el adquirir doctrina. ¿Y qué pasa con aquellas personas que quieren torcer las escrituras o se quieren inventar o utilizan? Hay dos términos que se utilizan mucho, es exégesis y eisegesis. La exégesis es una parte de la teología donde es un tipo de enseñanza para interpretar de una manera secuencial, conforme a los contextos, un pasaje de la palabra. Muy diferente a la hermenéutica. Tiene uno que otro punto en similitud, pero es diferente. Y la eisegesis es la interpretación personal de un pasaje bíblico para poder para poder respaldar un interés personal o colectivo. Esa es la eisegesis. Entonces, cuando te das cuenta cuando es una eisegesis o una exégesis, no es por el personaje, es cómo está utilizando la palabra. Y digo algo, hay personajes que en su gran mayoría son motivacionales, muchísimos, pero si uno le pone atención a una que otra, entre comillas, enseñanza, está diciendo a veces verdad. Entonces ya ha dejado de decir una eisegesis y una exégesis. Pero son contados los momentos. Son contados. No estoy diciendo que estén mal. Muchos están mal. Pero no estoy diciendo que en ese momento estuvo mal. Estuvo muy bien. Porque sí utilizó la exégesis. Enseñó Biblia, que es lo que necesita la congregación. La congregación no necesita que le digan que es bonita. La congregación necesita que le digan que Cristo la ama. Es diferente. Es muy diferente. Es así. Entonces, soy el pastor Josué Ávila Pérez de la iglesia Selah. Si quieres hacerme algún comentario, tienes alguna inquietud, vamos a ir gradual en la teología sistemática. Entonces, si quieres sobre un tema determinado, escríbeme al correo que se encuentra ahí abajo en la descripción de este video y podemos entablar intercambio de conocimientos, llegado el caso. Si tienes alguna sugerencia o algo, ojo, esto es solamente clase de teología. Soy el pastor José Ávila Pérez, desde la iglesia Selah. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Que te vaya muy bien el resto del día.